Bueno, son ya casi las 10 de la mañana y 8 minutos. Vamos a seguir aquí en directo en Intercafé. Vamos a seguir repasando la actualidad como cada día aquí en Radio Intereconomía Valencia. Y bueno, en Radio Intereconomía, televisión, Canal 23 de la TET, por streaming, en fin, no sé cuántas cosas más. Edilson de Freitas, amigo mío, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, José Luis. Asesor inmobiliario. Hoy no has traído tanto los pastelitos, has traído palmeritas, ¿no? Sí. Te estoy cuidando. No, pero no quiero tanto cuidar. Luego también, oye, los jueves tenemos almuerzo contigo. Tenemos siempre, gracias por el detallito, pero bueno, el jueves que viene me has dicho que vas a estar en el Salón Inmobiliario de Madrid, en el CIMA. Así es, en el CIMA, correcto. Estaré toda la semana allí, estaremos con stand exponiendo, enterándonos de las nuevas tendencias, de la mano de promotores, constructores y bueno, ver qué pasa, ¿no?, en la capital y cómo no, esto a la final se va a reflejar en todas las comunidades autónomas. Y bueno, obviamente vamos con la intención de abrir nuevas líneas de negocio, de buscar nuevos proveedores, de conocer nuevos compañeros que están incursionando con ideas nuevas en el sector también. Bueno, nos decía ahora mismo la presidenta de CEF Valencia, que no es cualquiera, es decir, que es una autoridad tanto a nivel empresarial como a nivel turístico, porque viene de una empresa turística ya con más de 50 años de historia en la ciudad de Valencia, de Europa Travel, y nos comentaba Eva, por ejemplo, respecto al tema de la vivienda, y como sabes que está siempre en boca de todo el mundo, sobre el tema de la famosa vivienda turística, la demanda, sí, etcétera y tal. Y datos de la CEF y por tanto datos contrastados nos reflejan que el parque de viviendas que puedan ser de tipo turístico pueden representar, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, un 1,5%. Así es. Es decir, estamos hablando de un porcentaje absolutamente irrisorio, sí, para realmente ahora mismo aquello que se le achaca y se le acusa al sector turístico respecto al tema de la vivienda. La realidad es, corrígeme si me equivoco, que los últimos mínimos, decía Eva, desde casi 50 años, es verdad, desde que se puso en marcha, ya todavía en la etapa franquista, el modelo de la vivienda pública, de la VPO, tú ibas menos años en España, no lo conociste, pero lo habrás visto porque te habrás topado con con muchos inmuebles de este estilo, y realmente no ha habido un plan ambicioso prácticamente en la democracia como ese para poder tener paquetes de viviendas importantes a nivel, repito, con un modelo de vivienda de VPO. Entonces, yo la primera reflexión que te quiero volver a hacer es esta, aunque repito que ya sé que es un tema recurrente, que lo hablamos, etcétera, es ¿por qué seguimos enfrascados en el tema de la vivienda turística cuando, insisto, es que no representa más, yendo por lo alto, tirando por lo alto, más de un 1,5% de todo el parque inmobiliario que tenemos, por ejemplo, en Valencia o en la Comunidad Valenciana? Claro, yo esto creo que en alguna ocasión lo hemos comentado. Yo creo que lamentablemente la política influye muchísimo en la toma de decisiones, para bien y para mal, y aquí hay un oportunismo de buscar un culpable al problema de la vivienda, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en todo el territorio español. En aquellas poblaciones donde sí que es cierto que el turismo es incidente, como en el caso de la Comunidad Valenciana, por las costas y por el clima que tenemos un gran reclamo de turismo y demanda, y se quiere apuntar al turismo como el causante del problema de la escasez de vivienda. Hay quienes se lo creen, pero es tan simple como mirar en internet, mirar los diarios, preguntarle a la inteligencia artificial, donde puedes comprobar estos datos que tú estás comentando. Pero es totalmente falso de que la vivienda turística esté causando estragos en la vivienda, porque primero son viviendas totalmente distintas. Segundo, con la vivienda turística se ha intentado animar una tipología de inmuebles que estaban en el olvido. Por culpa de políticas de gobiernos anteriores se ha un poco criminalizado a los comercios en la zona centro de Valencia, quedándose muchos locales comerciales vacíos. Las dificultades que tenían las personas para acceder a la zona centro y realizar las compras en esos locales han hecho que muchos locales hayan tenido que cerrar. Y esto precisamente lo que ha hecho es animar
poner esos locales en uso, activar esos locales claro. y convertirlos en viviendas turísticas. Yo estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber una regulación y que la alcaldesa de Valencia está atrás de ellos, ¿no? De regular la vivienda turística y el turismo en general. Ilegal. Sí, por eso estoy de acuerdo en la regulación. Nos ha dicho ahora la presidenta de la CEF, de CEF Valencia, mejor dicho, perdón, Eva Blasco, que ellos no pueden estar, como es lógico, nunca en contra de aquellas empresas de donde se produzca una actividad empresarial. Claro. Y por tanto una actividad legal. Legal. Es decir, está fuera de toda duda. Nosotros apoyaremos al gobierno de María José Catalá y a cualquier gobierno de cualquier ayuntamiento que combata el intrusismo, el alojamiento ilegal, las zonas problemáticas, etcétera. Nosotros, claro que estamos a favor de ello. Y por supuesto la Confederación Empresarial Valenciana. Pero lo que no puede hacer, como dice el refrán, lo que no se puede hacer es que paguen justos por pecadores. Es decir, yo en este tema quiero incidir o reincidir o insistir 1.000.000 de veces respecto de que no es cierto, no es verdad, de que tenemos ahora mismo un problema de escasez de vivienda como consecuencia del alojamiento turístico. No es así. Porque no es cierto. Totalmente. Es que la gente se traga, y que me permita alguna expresión, se tragan los bulos. Esto, repito, no tiene nada que ver con combatir el alojamiento ilegal, combatir la problemática, combatir el intrusismo, combatir a los piratas. Claro que sí. Claro que sí, ¿no? Eso, es que son dos cosas distintas. Es que mira, en todo caso, José Luis, quienes podrían poner un alto o un llamamiento a este problema podía ser las confederaciones hoteleras, que ellos sí que podían estar afectados de los apartamentos turísticos. Al contrario, y las están apoyando. Acaba de ingresar la asociación Aptur, presidida por nuestra buena amiga también Silvia Blasco, ha ingresado en OSBE, que es la patronal hotelera valenciana. ¿Por qué? Porque es otra parte más de alojamiento turístico. Entonces, no a la demagogia de los ayuntamientos. Lo que pasa que así como el gobierno de ahora de la alcaldesa de Valencia, como la Confederación de Hotelera, sí que están de acuerdo en que haya una regulación para que la actividad se realice legalmente, para que esto se esté realizando de forma correcta. En eso sí que estamos todos de acuerdo. Yo creo que de eso no hay ninguna duda. Y yo creo que ya está bien, ¿no? De estigmatizar un sector que está animando, porque luego no nos olvidemos de que ese turismo que se aloja en la ciudad de Valencia también le genera beneficios a los hosteleros. Claro, tiene una primera repercusión directa. A las tiendas, lo acaba de decir Eva Blasco. O, por ejemplo, hablábamos del tema de los cruceros. Luego vienen, visitas una ciudad un ratito y te quedan ganas de volver. Claro. Todo eso genera dinamiza, y los que no vivienda. Y repito, que está muy claro quienes hacen bien las cosas, quienes tienen su licencia correspondiente. Correcto. Y no me vale también esto que a veces se esgrime de, por ejemplo, es algo muy habitual, ahora llega el verano, en las zonas de costa, bueno, incluso algunas zonas rurales, no, es que en determinadas zonas de costa no es lo mismo lo de la vivienda turística que en otros, por ejemplo, municipios de interior. Pues sí, es lo mismo. Desde el punto de vista de la regulación es lo mismo. Puedes tener el mismo tipo de perfil de problemática que en otros sitios. Lo que aprovecho y digo también es que los ayuntamientos, lo voy a recordar, tienen la potestad de mantener el orden público, que se les olvida. Los ayuntamientos lo que no quieren es tener, por ejemplo, como los chicos con el tema del botellón, etcétera, o la cruzada contra los restaurantes de la Marina, también del Ayuntamiento de Valencia. No, esto no tiene nada que ver con el tema. No es que como evito la concentración, me evito los problemas, no. Los que tienen las competencias para mantener el orden público son las autoridades, en primer lugar locales, y si ya la cosa se complica, Policía Nacional o Guardia Civil. O sea, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tú hablabas, por ejemplo, también, y antes lo comentábamos igualmente con Eva Blasco, el tema de los bajos, que es otro asunto también que además le dieron luz verde a este modelo en la etapa del gobierno anterior, del Pacto del Rialto en el Ayuntamiento de Valencia, con PSPB y con Compromís. Y lo ha dicho también ahora la presidenta de CEF Valencia. Volvemos otra vez a lo mismo. No confundir aquellos bajos, y aquí te pregunto en base a tu experiencia, no confundir esos bajos que tienen una demanda importante
a nivel comercial, por su ubicación, etcétera, a otros que, hablando en plata, no hay manera de poder colocarlos. A ver, Correcto. por tu experiencia. Sí, tal cual. Hablamos de bajos comerciales que están en zonas que no, hablemos zonas como por ejemplo la calle Colón, ¿vale? Que son zonas comercialmente hablando muy buenas y donde no tiene cabida una vivienda turística, pero sí que hay bajos comerciales en calles adyacentes donde no tiene apenas tráfico ni de viandantes ni de vehículos, donde esos locales se han quedado muertos y es una forma de que si cumple normativa, correcto, si cumple normativa, poder reconvertirlo en una vivienda turística. Yo estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser dentro de ¿Cómo unas está, por reglas. ejemplo, el mercado en este sentido? Porque hemos visto, he visto, de hecho, en la ciudad de Valencia hay muy poquitos bajos Sí. reconvertidos a nivel de como apartamentos sí turísticos. Y aprovecho y te digo, por la crisis que, por ejemplo, también sufre y padece el pequeño y mediano comercio, es decir, y ahora lo estamos viendo en La Dana y en muchos otros lugares que ya veremos si se pueden ocupar esos bajos realmente. No sé, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, a En ver, este sí que hay muchos bajos que se han reconvertido en viviendas y en vivienda turística concretamente. ¿Y la demanda de uso comercial? Que depende de zonas, entiendo. Sí, de determinadas zonas, por lo mismo que ya lo has dicho, ¿no? El pequeño y el mediano comercio está teniendo dificultades, las grandes superficies están atrayendo al comprador porque la oferta comercial es muy elevada. O las cadenas. Sí, claro, la oferta es muy elevada, con lo cual antes teníamos una oferta comercial muy extensa en toda la ciudad y ahora se está localizando en determinadas zonas. Eso hace que esos locales se queden vacíos y sí que se estén convirtiendo en viviendas. El asunto es que, que con la última regulación de la vivienda turística se ha frenado totalmente la venta de bajos comerciales con la intención de reconvertir en viviendas. Entonces, ahora, también es verdad que no es malo, se está generando un nuevo clima de convertir esos locales que están en zonas que no son comercialmente hablando muy buenas para reconvertirlos en oficinas y que se puedan alquilar también en oficinas. Que está bien, que no está nada mal. A ver, la demanda un poco, por ejemplo, en la ciudad de Valencia. Bien, zonas del centro, ya sabemos, se puede considerar zona premium, tienen los bajos, la mayoría, muchísima demanda, pero tú has apuntado un detalle muy interesante. A lo mejor tienes demanda en una calle o dos, pero giras una calle incluso adyacente en otros puntos y el bajo ahí se muere de risa, con perdón. Es decir, ¿cómo está un poco funcionando la demanda? Y aprovecho y te pregunto también en el ámbito de oficinas, etcétera, por el tema del fenómeno del teletrabajo. Mira, nómadas digitales, que el otro día veía un reportaje. A ver, cuéntanos un poquito. Aprovecho que es un tema que no solemos hablar, pero que ha surgido hoy. Fíjate, yo creo que cualquier persona se puede hacer la imagen, ¿no?, de una calle de la ciudad de Valencia que está muerta de risa, como bien apuntas. Si esos locales se convierten en viviendas turísticas, esa zona automáticamente va a tener relevancia comercial, va a tener el llamado de ofrecer servicios para estas personas, como últimamente se están abriendo muchos supermercados de cadenas pequeños. Cierto. Este es otro fenómeno también interesante que estamos viendo últimamente. Claro, pero esto viene de la mano del crecimiento de la población en la ciudad. No hay ningún misterio. Si es que crece la población, hay que dar más servicio. Entonces, yo no sé por qué estigmatizar si a la final estamos animando el comercio. El comercio va migrando porque a lo mejor en esas zonas antiguamente habían tiendas de ropa y ahora tienen que haber mercados o restaurantes. Incluso cuántos restaurantes por hablar de estrellas Michelin tenemos en la ciudad de Valencia. Es importante la cifra y esto viene de la mano también del turismo. El alquiler tira con fuerza en el ámbito, por ejemplo, comercial, en el ámbito de oficinas. Has comentado un fenómeno que es cierto, porque yo lo he visto en la zona en la que vivo, que han proliferado de repente modelos de supermercados, a lo mejor, o bien, digamos, de tipo franquicia. Por ejemplo, esto lo puedo decir abiertamente, por ejemplo, Consum, con su franquicia de charter, ha crecido mucho en los últimos años. Carrefour Express, pero luego he visto también muchas otras marcas, aparte complementando a un Consum tradicional, a un Mercadona, etcétera, ¿no? Es decir, esto es
otro fenómeno que Claro, se está, si que se esto está produciendo. precisamente Sí. viene de la mano de que en una zona una manzana donde no había viviendas, ahora hay viviendas turísticas, y luego ese local que estaba ¿No? adyacente. O de repente nos habíamos quedado como nos pasó a nosotros, que no había ningún supermercado de estos abiertos de lunes a domingo, que en una ciudad tiene sentido, a lo mejor Sí, en un sí. pueblo no, pero en una ciudad sí, ¿no? Totalmente, es que no olvidemos que en la crisis del 2008 cerraron las cadenas de los supermercados estos que abrían con horario extendido. Cierto. ¿Vale? Y nos quedamos sin ese servicio. Nuevamente ha vuelto ese servicio porque ha crecido la población en Valencia. Y esos locales, como te digo, que están cerca de esas viviendas turísticas, locales vacíos, amplios, que tenemos muchos locales grandes en Valencia, se han reconvertido en, como te digo, en oficinas o en estas cadenas de supermercados, dinamizando el comercio en la zona, y por eso también están habiendo muchas transacciones en el sector inmobiliario, porque hay comercio también, o sea, la compraventa de locales comerciales que se cambian su uso, como te digo, bien sea para vivienda, para oficinas o para nuevos desarrollos comerciales. Hay, por ejemplo, un detalle importante, que estaba aquí mandando una cosa de tema de public, de consumo precisamente. Por ejemplo, como el Ayuntamiento de Valencia, sabes que ha ido cambiando la normativa y ahora mismo lo que se pretende es impedir esta renovación, digámoslo así, de esos bajos que Sí. ya hemos comentado anteriormente en alojamientos turísticos. Yo vuelvo a insistir, a mí me parece un error, y tú además tú no conoces el mercado, tú lo peinas, porque yo ya te conozco un poquito y tú lo peinas. Es decir, eres una voz, y lo digo con total halago, eres una voz autorizada de Dilson. Gracias, Es decir, tú ves perfectamente en qué zona, como apuntabas, puede encajar la ubicación a la instalación de un supermercado, de estos pequeñitos o de Sí. proximidad, o incluso de las grandes cadenas, pero de tamaño más reducido. ¿Qué zonas, a lo mejor, y te pregunto un poco así en esta línea, puedes encontrarte un modelo donde se puede aplicar este modelo de conversión hacia el alojamiento turístico, y donde, lógicamente, los bajos siguen teniendo un tirón comercial, ¿no? Y donde, como aquel que dice, te los quitan de las manos, ¿no? Y aprovecho y repito y te pregunto también el tema de oficinas, aunque entiendo que ahí mayoritariamente serán en pisos, ¿no? O en despachos, y no tanto en bajos. A ver, Sí, vamos mira. un poco la radiografía esta, Sí, ya que sí, estamos sí. hablando hoy Es que de los bajos. eso igual es meterse en arenas movedizas, pero Camisa de 11 varas. Pero sí, porque sabes que cuando uno habla de cosas, luego igual se generan ahí corrientes que no son correctas. Pero bueno, mira, es lo que tú puedes ver. podemos mercado. hablar de un caso concreto que hemos tenido en la ciudad de Valencia, que es la zona de Ruzafa. La zona de Ruzafa hace 20 años era una zona que nadie miraba allí, de hecho era una zona Un solar. muy muy mala, que bueno, muchas personas no querían ni vivir, ni comprar, ni como en etcétera. otra época fue, por ejemplo, la zona del Carmen. Que la Sí, gente se lo olvida. también, claro, también. Igual, hace 20 años pues era una zona de un poquito de marcha y poco más. Y poco más. Esas zonas, como el caso de Ruzafa, ahora ha cambiado totalmente. La gente iba a Ruzafa solo a las fallas, prácticamente, quitando los que viven allí. Ahora es una zona porque se ha limpiado, se han mejorado las calles, se han iluminado, se han creado aceras nuevas, amplias, cómodas. Y bueno, la hostelería, la residencia de continuo, tanto alquiler, compraventas de vivienda para personas que viven allí de continuo, locales comerciales, restaurantes de nivel. Esa es una zona que ha cambiado totalmente y ha incrementado muchísimo el valor de la vivienda allí, una barbaridad, por cierto, Sí. tanto en la compraventa como en los alquileres. Ese mismo modelo, yo lo hablo con muchos de mis clientes, de que hay zonas que yo veo que tienen esa proyección y que poco a poco van a ir cambiando, y el mismo precio de la compraventa y el precio de los alquileres hace como quiero que me entiendas, ¿no?, por la expresión que voy a utilizar, pero hace como una especie de criba, de limpieza de la zona, ¿vale? Y consigue levantar esa zona y que el precio de la vivienda, obviamente, de compraventa y de alquiler aumenta, pero también la zona mejora muchísimo. Y esa tendencia está allí en muchos barrios de Valencia. Vale, por ejemplo, ¿qué datos puedes dar así que te vengan a la cabeza? ¿Qué zonas ves que tienen más ahora mismo una orientación más, por ejemplo, hacia el perfil de esa reconversión en alojamientos turísticos, más allá, repito, de la zona centro Sí, que ya todos la centro. conocemos?
cómo está evolucionando también el pequeño y mediano comercio. Antes hablábamos de la zona particularmente de la Dana. He visto, por cierto, también noticias que me han llamado la atención respecto de que el precio de venta, de alquileres por supuesto y de venta, se ha incrementado en la zona de la Dana de manera sustancial, incluso antes de la tragedia, que tiene tela. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, ¿cómo ves un poco ahora mismo la distribución de los barrios y cómo ves la demanda de vivienda? Zonas de... Bueno, el Montelibete es una zona que ya se viene viendo hace tiempo en Los Tintes por su cercanía a la ciudad de la ciencia y cadenas de comerciales que están allí, centros comerciales, etcétera. Son zonas que están en crecimiento, están aumentando la vivienda turística, se están reconvirtiendo bajos comerciales. Hay mucho bajo comercial vacío, cerrado, que pues hay que animarlos. También hay zonas como la Saidía, que también vienen muchos cambios para esa zona, crecimiento, aumento de propiedades, obras nuevas, hay muchos solares vacíos también, que ese es un asunto importantísimo donde los gobiernos locales tienen que mover ficha para generar un clima de estabilidad y de cercanía para que los promotores y constructores puedan hacer nuevos desarrollos de vivienda. Facilitar, lo comentábamos la semana pasada incluso con Alfredo, ¿no? Facilitar la concesión de licencias. Sí. Sabes que esto sí que dinamiza el mercado de la vivienda, esto sí que ayudaría a bajar el precio de la vivienda. Eso es una realidad que la tenemos allí. Y hay muchos barrios de Valencia, como dices tú, más allá de la zona centro y de la costa, en los que se puede aplicar esto. Muy bien, la verdad es que es muy interesante. Bueno, sigue a todo ritmo, ¿no? La demanda, ¿no? Buah, una barbaridad. ¿Más compraventa o más alquiler? Bueno, a ver, está pasando mucho que estamos, como sabes, estamos recibiendo muchas personas de otras provincias, de otros países, de otras ciudades que se vienen a vivir a Valencia y a priori primero alquilan y luego compran. ¿Vale? Entonces el alquiler, tanteo. Sí, conocer un poco la ciudad, ver los servicios y tal, porque ya sabemos que de vacaciones es una cosa y viviendo es otra. Y luego posteriormente, pues claro, la escasa oferta de alquiler está haciendo que la demanda siempre sostenida haga que los precios suban, pero esto mismo lo tenemos también en el mercado de compraventa. Muy bien, ¿me permites unos minutos? Claro que Hacemos una pausa para la publi, Vamos con un consejito también de consumo y de nuestra publi habitual y en unos minutos estamos de vuelta con Edilson. Gracias, Feliz. Gracias a ti. Venga, volvemos. Estás escuchando Intercafé. Mañana es tarde. Todas las mañanas nos volcamos para que tengas todo lo que buscas en una revista radiofónica. Mañana es tarde. Un amplio equipo trabaja para ofrecerte curiosidades, noticias, reportajes, entrevistas, debates y la información del momento. Mañana es tarde, de lunes a viernes de 12 a 2 con Juanfran Barberá. ¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? ¡Sí! Pues entonces EPAC es la compañía eléctrica valenciana que necesitas. Nos regalará sus excedentes de placas solares, pues cuentan con una batería virtual para valorizarlos, almacenando el excedente producido por su instalación y se compensará en facturas de hasta 12 meses posteriores. Ni te lo pienses, más información en el 900-264-939 o en su web www.epacenergia.es. EPAC, tus soluciones energéticas. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? Síguenos en Instagram en personaliza_22. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma. Economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior.
Interdiario.es, la mejor opción diaria en el mundo de la información con objetividad y al instante. Política, economía, sociedad, opinión, reportajes y mucho más. Somos tu fuente más fiable para entender el mundo porque lo importante no puede esperar. Infórmate y comparte lo que importa. Interdiario.es, la información útil. Estás escuchando Intercafé. Consum, entre nosotros. Cooperativa es estar comprometido con las personas y en Consum destinamos parte de nuestros resultados anuales a que nuestros clientes puedan formarse e informarse. Y es que cuando actuamos juntos pensando en las personas, somos cooperativa. La hamburguesa es uno de los alimentos más populares en todo el mundo. ¿Qué vamos a decir, qué vamos a contar, qué vamos a descubrir que casi todo el mundo no sepa? Bueno, pues seguro que en este tiempo, en este espacio de la cooperativa Consum entre nosotros, y gracias a la magia que aporta Vanessa Pérez, que es del área de comunicación corporativa de la cooperativa Consum, pues seguro que conocemos algún detalle más que no teníamos ni idea, como por ejemplo, ¿qué tipos de hamburguesas existen? ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, José Luis? A ver, ¿cuántos tipos de hamburguesas nos podemos comer? A ver, tenemos las clásicas de carne de res y tenemos también opciones vegetarianas y veganas. La hamburguesa es uno de los alimentos más icónicos y populares en todo el mundo, como bien has dicho, y se ha convertido en un elemento básico en la cultura gastronómica global. ¿Vale? Luego ya cada zona tiene lo suyo, pero vamos, en todas las zonas del mundo donde vayas, seguro que te encuentras una hamburguesa. Ahora bien, tenemos hamburguesas veganas, como hemos dicho, y se suelen preparar con una mezcla de garbanzo, remolacha y avena, que esto es para darle textura firme, y se suelen sazonar con especias. Mira, qué bueno. Y, por ejemplo, otra pregunta de estas curiosas de este tiempo de consumo entre nosotros. ¿Qué es un smash burger? ¿Y por qué están tan de moda? A ver, una smash burger es una variedad de hamburguesa americana que lo que se diferencia del resto es su técnica de cocción. El término smash lo que hace referencia es a la palabra inglesa aplastar. Smash es aplastar. Por lo tanto, lo especial de esta hamburguesa es que para cocinarla se le pone un peso encima para aplastarla bien mientras se cocina a la plancha. Entonces, la carne de una hamburguesa smash suele ser de ternera por las características que posee, pues el sabor es más rico, más potente, tiene un contenido de grasa entre el 15 y el 20% para que se garantice esta jugosidad y textura. Y lo podemos combinar, pues entre muchas cosas, pues se pueden poner queso, pepinillos, bacon, cebolla crujiente, si ya rizamos el rizo, entre brioche, dos panes de brioche. Claro. Que el pan brioche últimamente para las hamburguesas se está poniendo muy de moda. Sí, y que está muy rico. Y, claro, lo que pasa que esta tipo de hamburguesa, la smash burger, como queda relativamente fina porque la aplastamos con el peso, pues normalmente se suele preparar doble capa, ¿vale? 2 pisos de hamburguesa. Entonces, este tipo de hamburguesa pues es una opción muy contundente y especialmente interesante para todos los amantes de las hamburguesas. Sabes que con este tipo de hamburguesas no te quedas con hambre. No, desde luego, y además me están entrando unas ganas de comerme las hamburguesas porque fíjate qué tipos, qué variedad y sobre todo pues lo buenas que están, ¿no? Y vamos además descubriéndolas siempre en el día a día. Bueno, pues Vanessa Pérez, del área de comunicación corporativa de la cooperativa Consum, pues nos has deleitado, nunca mejor dicho, con la riqueza y esa textura que rica de las hamburguesas. En este espacio de Consum entre nosotros hemos descubierto detalles de un producto que parecía que lo sabíamos todo, pero no. Siempre nos aportas cosas nuevas. Muchas gracias. A vosotros. Venga, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Si quieres seguir informándote, puedes hacerlo en nuestra revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es y en nuestras redes sociales. Cooperativa es compartir contigo lo que sabemos que te interesa. Consum. Juntos es cooperativa.
Estás escuchando Intercafé. Michelle Pfeiffer, that white gold. This one for them hood girls. 10 de la mañana, 38 minutos. Seguimos aquí con mi buen amigo Dilson de Freitas. Ha dicho esta mañana, venga, voy a echar ahí un poco la mañana. No, pasar el ratito. Sí, no, pasar el rato no. Aquí se pasa el rato genial. El rato se pasa muy... Se invierte. Efectivamente, muchas gracias por el comentario. Porque al final, siempre de lo que hablamos en esta casa es de invertir. Invertir el tiempo, monetizarlo. Estamos en intereconomía. Eso es. Entonces, la casa de las empresas y la casa de la casa de la economía. Edilson, volviendo un poco al tema de lo tuyo, que es el sector inmobiliario, nos habíamos quedado antes de irnos a la publi y de escuchar estos consejitos de consumo respecto del tema en concreto de, a ver, la demanda. Una, ¿cómo estamos a nivel de alquileres? Que parece que la cosa sigue imparable. Y dos, el tema de la compra-venta. Empiezo preguntándote por Valencia y luego por extensión, por ejemplo, los municipios de La Dana, zona de Comunidad Valenciana, etcétera. A ver, cuéntanos un poquito. A ver, de los datos que tengas y que dispongas, que tú eres una fuente de información muy fiable. Bueno, gracias, José Luis. A ver, mira, bueno, hay un dato que he comentado, incluso ayer mismo lo comentaba en una reunión. Los últimos estudios hablan de un 14,4% de viviendas vacías en España, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones. La falta de seguridad jurídica es la que en muchos casos lleva a estos datos. Podríamos hablar de que un 50% de estas viviendas vacías son por falta de seguridad jurídica y otro 50% son por motivaciones personales, por desconocimiento, por los elevados costes de cambiar esos problemas legales que tienen esas viviendas, los pagos de herencias, sucesiones, etcétera. Sí, ¿vale? Que estamos hablando de que hay un volumen de viviendas bárbaro que podrían ayudar a paliar el déficit que tenemos de más de 300.000 viviendas para un poco contener estas subidas de precios. Con lo cual yo creo que los gobiernos deberían mover fichas en esto y se pueden detectar fácilmente esas viviendas que están vacías, hacer alguna especie de planes donde estas viviendas abaraten esos costes de pagos de impuestos y sucesiones para llevar esas viviendas al mercado. Lo hemos comentado anteriormente, claro, también con Eva Blasco, capítulo de sucesiones, donaciones. Por ejemplo, hay otro fenómeno que, bueno, a la vivienda, bueno, a las naves industriales le pilla, digamos, un poco entre comillas de refilón y que tiene que ver con, por ejemplo, con el relevo generacional de las empresas. Esto también es otra cuestión también muy importante. Y además ahora, por ejemplo, yo creo que tú estás más especializado en el modelo de vivienda residencial, pero en el ámbito de lo que son las naves industriales, que señalábamos antes con la presidenta de CEF Valencia, pasa una cosa ahora mismo. Hay muchas naves que están dudando, mejor dicho, muchas empresas que están dudando de mantener sus naves en los emplazamientos actuales. Porque después del fenómeno de la Dana, claro, no solo es lo que han vivido y por tanto las pérdidas que en muchos casos, porque aquí seguimos recontando a día de hoy todavía pérdidas de la Dana. Decía antes Eva Blasco el tema del consorcio de compensación de seguros. Aquí todavía queda mucha tela por recorrer para seguir recontando las innumerables pérdidas que están teniendo las empresas, no solo en el impacto inicial a raíz de la desgracia de la arribada del 21 de octubre, sino lo que viene a posteriori. Entonces, sobre esto, por ejemplo, aplicándolo a tu ámbito en el libro, Dilson, aquí nos encontramos con un escenario de polígonos o de parques empresariales, mejor dicho, hoy en día, donde hay gente que no va a querer quedarse en sus naves actuales. A lo mejor a otros les puede resultar más apetecible, pero al mismo tiempo para otros no hay una garantía de seguridad precisamente por el tema de la inundación. Claro. O sea que fíjate, ¿no? El mercado también inmobiliario que hay ahí al respecto. Sí, pero José Luis, esto es una radiografía de lo que ya pasó en la crisis del 2008. En la crisis del 2008 se quedaron muchísimos polígonos con 3 o 4 naves.
urbanizaciones sin acabar. Y polígonos que se han quedado muertos, donde no se construyó nunca más, y precisamente por la falta de estabilidad, por la falta de servicios en la zona, porque al final, al no estar nada construido y nada desarrollado, incluso urbanizado, ¿vale? No permite que esas zonas crezcan. Esto es un problema. Además, tenemos un grave problema con el precio de la vivienda, por ejemplo en Valencia Capital, que lo hemos comentado mucho, en lo que es la zona centro, los precios son excesivos por el gran volumen de personas que quiere vivir en la zona centro. Tenemos muchísimas claro, empresas. Pero perdona, hay una cosa importante. Claro, pero aquí vamos también a otro debate que comentábamos también antes con la presidenta de CEF Valencia. A lo mejor todo el mundo no tiene por qué vivir en el centro de las ciudades. A lo mejor todo el mundo no quiere montar o no puede montar su comercio en zonas premium. Sí. Es decir, o todas las empresas alquilar un despacho en determinados lugares. Es que el mismo gobierno es el responsable de, digamos, descentralizar y evitar ese aglutinamiento de oficinas y empresas que funcionan en la ciudad de Valencia. Por ejemplo, ¿cómo está el centro ahora mismo a nivel de demanda de oficinas? ¿Hay más o menos que hace unos años? Hay más. Sigue habiendo mucha demanda. Sí. O sea, si ahora mismo... Porque la fórmula del teletrabajo... Los coworking siguen en funcionamiento y se siguen habiendo coworking. Es una forma de abaratar esos alquileres de oficinas. Porque sí que es cierto que está viniendo personas de otros países a teletrabajar aquí, pero muchos no teletrabajan en casa, porque muchos están en co-living o en pisos compartidos y necesitan pues las empresas les pagan un sitio de alquiler y tienen un coworking para ejercer su actividad. Claro. Sigue creciendo. ¿Qué perfil de empresas ahora mismo están demandando, por ejemplo, ese tipo de oficinas en el centro? Siendo mucha extranjera, nacional. Se están abriendo empresas nuevas, que es un poco lo que tienes tú ahora mismo de demanda. Sí, a ver, yo de empresas nuevas sí que desconozco, pero sí sé de casos de muchísimas empresas, incluso autónomos, que están dando servicio a empresas que están establecidas aquí, que van mucho en relación a la banca, el desarrollo de nuevas tecnologías, todo orientado a la informática, que es lo que permite mucho teletrabajar, servicios de teleoperadores, ¿vale? Que contratan a personas. O sea, a mí me sorprende en el tema de la banca como hay muchos autónomos que están funcionando para entidades financieras, teletrabajando e incluso en otros países. El tema turístico, ¿vale? Hablo de operadores turísticos que tienen gente personas teletrabajando en distintos países. Es increíble cómo crece. ¿Con qué más te estás encontrando ahora mismo de demanda? Por ejemplo, ¿en el ámbito residencial o en el ámbito profesional? En el ámbito residencial, la demanda es constante, tanto personas que buscan para alquiler turístico, bien sea ya en Valencia ciudad no, porque por las restricciones que hay, ¿vale? Pero en toda la periferia y en otras poblaciones de costa, todo lo largo de la costa, se sigue demandando vivienda turística porque el turismo sigue creciendo. Y mientras tengamos plenitud en turismo estamos viendo, se sigue demandando. por lo que comentábamos antes, hablando con Eva Blasco y lo que he comentado yo contigo hace un ratito, estamos viendo un escenario donde la gente a lo mejor como inversor puedes ver atractivo el tema de la vivienda turística, claro, pero queriendo hacer las cosas de manera legal. Vuelvo a recalcar. Sí, totalmente. Este detalle es muy importante. Es que o sea, esto es como el coche, que puedes coger el coche sin tener carnet de conducir, pero sabes que no es correcto, tienes que tener el carnet de conducir. Pues en la vivienda es lo mismo, bien sea turística o vivienda habitual, tienes que cumplir la normativa. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que se hayan desarrollos de viviendas turísticas o co-living, que ahora cada vez más está cobrando importancia el co-living en Valencia ciudad. Mira, siempre y cuando cumpla normativa y se resguarden los intereses de todas las partes, yo estoy totalmente de acuerdo. Nada de estigmatizar el sector. ¿El co-living es ese modelo de vivienda compartida con varias personas? ¿O cómo? Sí, el co-living son... ¿O alquiler de habitaciones? Sí, no, son bueno, como... Porque yo entiendo que
como está pasando, lo entenderás mejor enfocado en la residencia estudiantil. Vamos a ver, la expresión de co-living la entiendo, lógicamente, que es cohabitar. Sí. Es decir, que ya creo que me he cargado los auriculares, pero me refiero que respecto a ese tema que estamos apuntando, claro, otra cosa es como compartir esas... Sí, el asunto del co-living es que, bueno, teníamos aquí residencias de estudiantes que, bueno, siempre eso ha estado en funcionamiento. Luego han habido viviendas que se han reconvertido en alquiler por habitaciones, también enfocado a los estudiantes, y el co-living ha venido a hacer un mix entre esas viviendas que no soportan la capacidad de que vivan personas que pueden perfectamente convivir, una persona que trabaja y una persona que estudia en un residencial. Entonces se están haciendo desarrollos, bien sea en bajos comerciales que cumplan normativa amplios o edificios enteros donde pueden convivir y alquilan espacios desde pequeños. luego, porque el tema de los bajos, yo creo que ya con las restricciones que está aplicando el Ayuntamiento de Valencia, entiendo que ahora ya no se pueden convertir, o incluso el tema de licencias que había, pero bueno, como también se ha pretendido suspender y aplicar moratoria, incluso con carácter retroactivo, es decir, ya en la actualidad ha desaparecido el modelo de conversión de bajos en vivienda turística. En turística sí. En turística está eliminado, pero a nivel profesional. Pero si tú conviertes un bajo en vivienda, sí, todavía se pueden obtener las licencias. Lo que pasa es que hay que entender que las regulaciones no son las mismas. No te exigen lo mismo para una vivienda turística que para una vivienda de residencia permanente. ¿Vale? No son exactamente igual, entonces no cumplen la normativa de la misma manera, o sea, tienen que tener otros metros, otra iluminación, ventilación, etcétera, son características distintas de la vivienda. Entonces, si va enfocado a una vivienda habitual y cumple normativa, sí que puede obtener la licencia. En el ámbito también de negocio, a nivel de pequeño y mediano comercio, tú comentabas antes, y esto es conocido por todo el mundo, que especialmente, digamos, en zonas premium, pues ahora mismo el mercado lo que nos lleva es a ver prácticamente las mismas enseñas, como dice mucha gente, y las mismas marcas en muchos centros de las ciudades, ¿no? Sí. Es decir, claro, es que los alquileres yo ya no sé en cuánto estarán, en cuánto puede estar en una calle Colón, en Jorge Juan, en cuánto pueden estar ya. ¿Pero te refieres a comercial? A bajos, mira, mínimo que puede estar, 6.000... Mira, ¿recuerdas dónde está mi oficina? Pues allí cerca de la calle de la Plaza de la Reina, sí, del Mar. Cerca de la Plaza de la Reina, los alquileres allí para hostelería, por ejemplo, están entre 10 y 15.000 euros. Para hostelería. Para hostelería. Sí. Mes, por supuesto. Sí, mes. Claro. Y, por ejemplo, el tema que tú comentabas antes, que voy a recordarlo en cuanto a nivel de precios, el fenómeno este de los supermercados, que decías, de proximidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más pequeñitos. Está claro que los alquileres dependen siempre de los metros, pero a lo mejor de media, ¿qué puede pagar ahora mismo alguien que quiera montar, yo que sé, un tipo charter, por ejemplo? Sí, a ver... se puede tener una superficie tirando a ojo... 300, 300 metros, 300, además tienen que ser 300 metros cuadrados, porque más no les permitirían abrir en festivos. Tú tienes permiso de apertura en festivos en la ciudad de Valencia si no excedes los 300 metros cuadrados. Sí. Sí. Que conviene recordar este detalle, es importante. Es decir, porque hay mucha confusión a veces con estos temas. El pequeño y mediano comercio puede abrir siempre, pues tiene autorización para ello. Siempre y cuando no exceda esos 300 metros cuadrados. Sí, obviamente según la actividad que realizan, resguardando los descansos y las molestias que puedan causar a los vecinos. Sí, siempre y cuando sea una actividad... Pero un supermercado normalmente no da mucha guerra. No da guerra. ¿Y por cuánto se puede pagar, por ejemplo, por un supermercado de este estilo? Era lo que te iba a comentar. No nos olvidemos que esos modelos de negocio de franquicia tienen unos costes fijos que tienen que ser controlados y controlables. Y donde precisamente se enfocan en esos locales comerciales que están un poquito olvidadillos, donde el alquiler es más bajo, ¿vale? ¿Pero desde cuándo? Pueden estar moviéndose alrededor de 2.000 euros el alquiler. ¿2.000? Sí. 2.000, 3.000. Bueno, hombre, es una cantidad de dinero bien importante, pero
Hombre, para un supermercado, si tiene movimiento. Claro, ahí está. Esa es la delgada línea. La delgada entre línea roja. Estar como la en película. un sitio que funcione y que el alquiler sea sensato, o estar en un sitio que no funcione y el alquiler sea sensato. Tenemos los mismos problemas. Y en la zona de la Dana, por ejemplo, que hablabas, ¿te sorprende el auge de los precios de las viviendas? Mira, Es decir, justo después de encima de la tragedia. No sorprende por el problema que tenemos de escasez de vivienda. Es que hay Hombre, habrá más demanda por los pisos hay altos. poblaciones. como es lógico Mira, pensarlo. ayer lo hablaba con un arquitecto de cómo está zonas como, por ejemplo, Segorbe, ¿vale? Donde antes prácticamente nadie pasaba por allí, y ahora hay demanda de vivienda en Segorbe. ¿Por qué? Pues por los precios y por la falta de vivienda. Si en las zonas más aisladas los precios son más bajos, pues la gente necesitando vivienda se tira a comprar donde sea. ¿Cómo están los alquileres? ¿Y cómo están los precios de venta? Ya te digo, cada vez que me llama un propietario para poner en venta o en alquiler su vivienda, en este caso el alquiler, es difícil de verdad asesorar y dar un precio sensato, porque la demanda está de tal manera que prácticamente la gente paga lo que sea. Esto no lo veo correcto, esto es una barbaridad, lo comentábamos en el descanso. Sí. Los alquileres en la ciudad de Valencia, conseguir un alquiler por menos de 1.000 euros es buscar una aguja en un pajar. Ya es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Sí, o sea, consigues viviendas de 40 metros cuadrados, de 50 metros cuadrados, una habitación. Una vivienda, yo entiendo que mínima, por ejemplo, para una o dos personas, que haré mucho hogar unifamiliar, mínimo, hombre, 70, ¿no? 70, 75 metros, mínimo. Sí. Ahí te cabe una habitación o dos, una cocinita, en fin. Si están en una zona con un buen desarrollo, oferta comercial, bien urbanizado, las zonas que ya conocemos en Valencia, donde está todo bastante bien, los alquileres no bajan de 1.000 euros. 70 metros, dos habitaciones. Si tiene plaza de garaje, da gracias. ¿Qué barbaridades has visto tú de alquileres? ¿Qué es lo que dices tú, que un propietario llegue y te pide? Vamos, lo que no está, yo diría que lo que no está en los escritos, ¿no? Auténticas barbaridades, de 9.000 euros el alquiler al mes de una vivienda. ¿Te lo creerías? ¿De cuánto? Pues luego te la paso para que le des un vistazo. ¿Pero de metros de cuánto, más o menos? Una vivienda de 280 metros. Grande, 300 bien metros. Equipadita, muy bien ubicada, cómoda. Ojo, que es la superficie que acabamos de comentar, por ejemplo, de los supermercados. Sí. 280, 300 metros cuadrados, sí. 9.000 euros. La diferencia es que el supermercado te da ingresos y esto se va todo. 9.000 euros. Sí. Y hay, en Valencia. En Valencia, sí. ¿Y hay gente que es capaz de o puede pagar eso? Eso obviamente va enfocado a un perfil muy pudiente. Generalmente son alquileres de cortas estancias, de 3 meses, 4 meses, 6 meses. No son alquileres sostenidos. No son alquileres sostenidos porque no es normal eso. Seguimos con los mismos problemas, que nos quedan ya 5 minutitos, que rápido, se nos ha pasado el tiempo, amigo. Seguimos con los mismos problemas a nivel de escasez de vivienda. Seguimos. ¿Tú te atreverías a hacer un mini cálculo de la vivienda que necesitamos solo en Valencia para poder satisfacer ahora mismo la demanda que tenemos? ¿Te atreverías? Ojo, estamos hablando a ojo. Mira, bueno, lo comentábamos que Valencia ha incrementado alrededor de 40 o 50 mil personas su población. En el último año y medio. Sí. Ojo, esto son los que están empadronados. Sí, es decir, empadronados, los oficiales. Correcto. Pero estamos hablando de que en el último año y medio hemos tenido una media de 20.000 de 20.000 en menos de 2 años. O sea, por año. Y ojo, personas que nunca van a estar empadronadas porque su situación legal no se lo permite. O por X motivos. Hay gente que vive acompañado de no sé quién o en pareja o lo que sea, no se empadrona. Pero esta es la realidad. Es así. En Valencia, para paliar un poco el problema de la vivienda, necesitaríamos como mínimo 10.000 viviendas ya, inmediatamente. Por eso el tema de la industrialización de la vivienda puede ser también
una ayuda, pero siempre insisto en que no nos olvidemos de la cantidad de viviendas que están vacías y con asuntos por solucionar, que darían una solución importantísima y un empuje a la bajada de los precios. Yo creo que por allí es por donde deberían ir inmediatamente, generando políticas que animen a esos propietarios que tienen esa vivienda vacía. Pero bueno, tenemos el problema, el mal endémico. Tenemos el mal endémico de, como tú bien sabes, del tema recurrente de la falta de vivienda, de la inseguridad jurídica, sí. Porque esto lastra muchísimo, Dilson. Totalmente. Esto sí, lastra mucho. Sí, precisamente es una de las causas. La escasez de vivienda y la inseguridad jurídica se debaten ahí 50-50, 60-40 en el causante de la subida de los precios. Sí, la inseguridad jurídica, ya sabemos que tenemos muchas viviendas vacías, que por ejemplo el inquilino que quiere alquilar una vivienda, el propietario exige auténticas barbaridades o demostrar ingresos porque no se las juegan. Los seguros de alquiler, sabes que yo trabajo con seguros de alquiler para garantizarle a los propietarios el pago de las rentas. Los seguros de alquiler han proliferado una barbaridad y ahora nadie se plantea alquilar una vivienda sin seguro de impago. Bueno, es que en parte tiene su lógica, ¿no? Sí, es decir, sí. No me la voy a jugar, no me voy a arriesgar, visto el panorama y el escenario que tenemos. También dinamiza el sector, no está mal. Y no. Ha cobrado relevancia un producto que antes no se miraba, incluso en algunos casos no existían, y bueno, ahora le dan garantías a los propietarios, o sea que eso no está mal. Eso no está mal y lamentablemente viene de la mano de la inseguridad jurídica que lo estamos comentando. Muy bien, pues ya se nos ha pasado el ratito. Muy rápido. Esto ha sido en un Plis Plus, pero hemos hecho todo un repaso de la actualidad en el ámbito de la vivienda, como siempre contigo, como los jueves, que es ya tónica habitual. La semana que viene nos vas a contar cosas desde ese salón, del Salón Inmobiliario de Madrid. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti, José Luis. Y que vaya muy bien. Y la venta, como siempre. Faltaría más. Gracias a Atenea Sastre, la parte técnica en una hora. Atenea, con Juan Fran Barberá, Diego Barea y todo el equipo de Mañana es Tarde. Volvemos mañana. Adiós.